el campo donde florece la fe. Vamos a mirar 1 Timoteo capítulo 1 y dice el verso 3. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora, pues el propósito, lo que pretendo con este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Gloria al Señor. El apóstol aquí le está diciendo a Timoteo que le está dando un mandamiento, y ese mandamiento con un propósito. Y yo quisiera hablarles de ese, porque para mí es como que está preparando el campo para que esa fe no fingida florezca. Así que la primera cosa que el apóstol le dice a Timoteo es mirar que no se enseñe diversa doctrina. Yo creo que a veces las personas quieren hacer una diferencia entre lo que es doctrina, como si fuera la teoría, y la fe, como si fuera una práctica esencial que no tiene nada que ver con la doctrina. Pero la doctrina tiene mucho que ver, porque uno cree lo que piensa, uno piensa y así actúa. Entonces, la fe tiene mucho que ver con la estructura mental que yo tengo, los pensamientos, la filosofía, la estructura doctrinal que sustenta mis acciones. Así que Pablo dice, yo te voy a dar un mandamiento: no enseñes ni permitas que enseñen diversa doctrina. Así que una de las cosas principales que prepara el campo precisamente para conseguir lo que queremos conseguir, de lo que estamos hablando, es tener una pureza en la doctrina. Yo estoy persiguiendo, dice Pablo, un propósito, y te voy a decir en qué lo voy a fundamentar. Primero, no enseñes diversa doctrina y no permitas que lo hagan. A veces creo que hemos tomado las cosas muy ligeramente, ¿no? De todos modos, hermano, tiene un pensamiento, pero no es una idea. No es una idea. Porque la vida y las acciones, el carácter, se va a fundamentar en lo que yo crea. Ese es el fundamento de lo que yo voy a hacer. Y dice la segunda cosa, que no presten atención a fábulas y genealogías interminables. Yo creo que es importante. Yo oigo muchos predicadores a veces por la televisión y por internet, y a algunos les encanta tanto la tipología que lo que son fábulas. Son predicaciones fabulosas, casi inventos de la genialidad filosófica o literaria de las personas. Dios no quiere que nosotros tengamos nuestra fe fundamentada en fábulas, ni en genealogías interminables. Por ahí usted encuentra en las epístolas que dice, algunos hablan de los ángeles de cosas que no saben, que no comprenden y que se las inventan. Y entonces meten a los ángeles a convivir con las señoras del mundo y a tener una generación que son diabólicas y otras que son santas. Total, una fábula y una genealogía interminable que no tiene asidero ni en la razón ni en el conocimiento de la palabra de Dios. Entonces este campo lo tenemos que limpiar.
de diversas doctrinas, de fábulas y genealogías interminables. Y si usted le presta atención a la parábola del sembrador, Jesús dice que parte cayó en terreno pedregoso. Ese terreno pedregoso no le quitaron las piedras, echaron la semilla encima y entonces tenía poca profundidad. Y cuando salió el sol, que son las dificultades, que son las pandemias no afectan a nadie que tenga una fe fundamentada bien, nunca. Y yo quisiera decirles esto en el temor de Dios. Nadie, ningún cristiano ha caído o ha quedado postrado nunca por una prueba, ni por una tormenta que le llegue. ¿Por qué? Porque si usted piensa en lo que es una prueba, la gente somete a prueba lo que cree que está bueno. Cuando Dios permitió que el diablo se metiera con Job, es porque Dios tenía un criterio sobre Job que sabía que el diablo no le iba a tumbar. Has considerado a mi siervo Job, varón, y hace una explicación de Job que es extraordinaria. Así que Dios estaba seguro que el diablo no haría nada que tumbara a Job, porque si lo piensa, no lo permite. Así que las cosas que se someten a prueba son las que uno supone que van a pasar la prueba. Cuando dice ya pruébelo, es porque ha hecho suficiente para pensar que ya soporta la prueba. Así que nadie se va a caer por eso. No se va a caer por las tormentas porque la Biblia dice claramente que el hombre sabio construyó su casa sobre la roca y aunque vinieron vientos y tempestades y soplaron con fuerza y subieron los ríos y dieron con ímpetu contra la casa no se cayó. Y la Biblia dice que con la prueba dará la salida. Así que si alguien se cayó, la primera cosa que tienes que pensar es que había allí o falsa doctrina o fabulosa fe, o esta persona tenía muchos cuidados de la vida. Esta persona no tenía profundidad. El que le sembró mal. No sembró en buen terreno. Sembró en terreno pedregoso. Hoy día se pueden recoger y quitar las piedras. Así que un terreno pedregoso no deja florecer la fe. Cae la semilla, pero cuando viene la pandemia, ¿qué pasa conmigo? ¿Qué pasa con Dios? ¿Qué pasa con la palabra? ¿Qué pasa con las promesas? Y se cayó. Así que es hora de cuestionar cómo estamos sembrando. Nosotros necesitamos que esta fe florezca. Y la Biblia nos enseña las condiciones en que esta fe florece, las circunstancias en que esta fe encuentra un campo muy especial para desarrollarse. Así que poca profundidad y salió el sol y se quemó la raíz y no hubo manera. Y luego la otra cayó entre espinas, los cuidados del mundo, el afán del siglo, el amor a las riquezas. Nuestra sociedad está llena de eso. Y si nosotros permitimos en la iglesia
no que se metió en una pirámide. Es que él necesita trabajo. Es que, y pensamos que eso justifica que yo viva así. Entonces, los cuidados del mundo, hoy día la gente tiene mucho cuidado. Hay un culto a la personalidad, a la belleza, al cuerpo, a la salud corporal, a la presentación corporal. Todo eso son cosas, malezas que están creciendo, y los cristianos viven en eso. Entonces, nosotros tenemos un campo lleno de espinos y lleno de cuidados del mundo y de amor a las riquezas, donde la fe no prospera. Me busco ese el amigo de la alcaldía, me busco al gobernador, me busco al político, me busco al otro que malandro, que parece buena persona, pero no es tanto. Y entonces, con tal de que, hermano, es que uno necesita sobrevivir. Tengo hijos, tengo la universidad, tengo la cuota de la casa, cosas reales, pero que los cristianos de fe pura resuelven de forma distinta. Entonces Pablo dice, te voy a dar un mandamiento con un propósito, porque yo quiero conseguir algo. Y el Señor también nos explicó cómo la semilla no prospera en ciertas circunstancias. Así que, hermanos, estamos avisados. Usted quiere que ese árbol que fue cortado, que solo quedó la raíz y que se empieza a regar y florece otra vez, se dé. Entonces el Señor dice, ¿qué pasa con mi viña? Yo esperaba que me diera uvas y me dio uvas silvestres. Algo pasa. Algo pasa. Así que es importante que no permitamos que el campo se siembre de cizaña. Es importante que nosotros no permitamos que el enemigo siembre cizaña. Y te digo cómo se evita que el enemigo siembre cizaña. Porque uno a veces regaña y disciplina, pero eso no resuelve, eso castiga, pero no resuelve. El Señor dice, mientras los obreros dormían, el enemigo entró y le sembró la cizaña. Así que Él nos está diciendo, hay que velar, porque después que se siembra la cizaña ya no hay nada que hacer. Hay que esperar que crezca, que se desarrolle. Así que hay un campo donde florece la fe pura. Hay un campo donde todas las cosas se dan según la voluntad de Dios. ¿Cuál es el propósito del apóstol Pablo? Después de dar esta advertencia, esta enseñanza, este mandamiento a su compañero pastor, él le dice, el propósito que persigo es un amor nacido de corazón puro. Y aquí vienen otros de los problemas que tenemos. Nosotros creemos que amar es una pasión, que amar es un sentimiento. Y entonces, aunque estemos enredados en las espinas, en las zarzas y en las piedras, si tenemos una sensación emocional, decimos, yo amo a Dios. Y entonces, al mes o a los 2 meses, está postrado en el campo. Y dice, ¿qué le pasó a este que amaba tanto a Dios? Que no lo amaba, confundió el amor con la pasión. Y el amor no es una pasión.
El amor es una convicción sobre ciertas cosas. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Así que dice Pablo, yo quiero que haya un amor verdadero, nacido de corazón puro. Y para que el corazón esté puro, hay que quitarle la falsa doctrina. Hay que quitarle esa tendencia a lo fabuloso. Hay que quitarle esas niñadas de genealogías interminables. Esto no es una dinastía jerarquizada, no. Hay un mandamiento de parte del Señor. Y él dice, vea, las piedras están evitando que prospere la semilla porque el sol la quema. Los cuidados del mundo son como las zarzas que ahogan la semilla y no dejan que crezca. Y nosotros queremos que esta fe florezca. Así que el campo debe trabajarse según las normas que da Dios. Porque Pablo dice, no habrá amor puro, no habrá un amor fuerte, nacido de corazón puro, si todas estas malezas y todas estas obstáculos no se quitan del campo. Así que yo le pido el favor que coja el rastrillo y empiece a pasarlo por el campo y arranque la maleza, porque está buscando el propósito del apóstol es buscar un amor nacido de corazón puro. Y créame, hermano, necesitamos en este momento un corazón puro, transparente, un corazón que verdad ame a Dios sin ningún preámbulo y sin dar vueltas, sin hacer cosas extrañas o sin decir cosas extrañas o argumentar cosas extrañas. Necesitamos amar a Dios. Y ese amor nacido de corazón puro es el que lleva a amar a Dios sobre todas las cosas. El que nos lleva a nosotros a dejar de ser intermedios, que no sabemos si nos vamos a caer a la izquierda o a la derecha. Dios quiere que vayamos por el camino del medio, que vayamos directo por el centro. Bendito el Señor. Y entonces Él procura dos cosas. La una es el amor nacido de corazón puro. Y la otra es una fe no fingida. Yo creo que en este punto, jóvenes, tenemos un reto. Porque uno a veces hace cosas no por maldad, sino por imitar. Fíjate tú lo que pasó en la época de la iglesia primitiva. Hubo un movimiento muy lindo y la gente a raíz de que había sido llena del Espíritu Santo tuvo una reacción. La reacción fue de compartir. La reacción fue de preocuparme por el que tenía menos y yo que tenía más, pues vendí lo que tenía y lo ayudé a repartir para que todos tuviéramos más o menos. En medio de ese avivamiento tan bonito y de esa reacción tan linda del pueblo, hubo una pareja que no quería dar lo que tenía, pero no quería quedar mal con el resto. Entonces trataron de ser como ellos.
Y entonces prometieron una propiedad. Y esa propiedad la vendieron por un precio. Y se quitaron como la mitad del precio y la otra mitad se la dieron a la iglesia. Como la iglesia no sabe cuánto lo vendió. Pero esa es una fe fingida. Hay unos que, como oyen cómo era el otro, en el nombre de Jesús. Entonces yo también digo, porque parece que así pasa. Una fe fingida. Entonces tú dices las mismas palabras que el otro. Y haces el gesto que el otro. Y le pones la entonación que el otro. Pero en tu corazón hay maleza. Y la fe no ha prosperado. Entonces, no pasa nada. Entonces el Señor dice, Pablo dice, yo quiero conseguir un amor nacido de corazón puro y una fe no fingida. Para conseguir eso, no permitamos que enseñen falsa doctrina, no sigamos fábulas y no estemos detrás de las ganancias. Es importante, hermanos, es importante porque estábamos hablando por los jóvenes descarriados o por los jóvenes que se fueron atrás, lo que la Biblia llama débiles en la fe. En Romanos dice que los débiles en la fe son los que le prestan atención a los días, a las comidas y etcétera. Entonces, esas personas viven con unos parámetros equivocados. Creyeron con un parámetro equivocado. Tenían piedras y tenían zarzas y espinos. No se limpiaron. Entonces la fe no ha prosperado. Así que ellos eran débiles en la fe. No débiles en no creer en milagros, sino que su creencia en Cristo no era firme. Su creencia en Cristo no era profunda. No era a prueba de tormentas. No era a prueba de terremotos. Es importante que cuando vayamos a recuperar a esos jóvenes, entendamos que lo que hay que corregir es el campo sucio en el que la fe no pudo prosperar. Todos tienen una razón. Todos están debilitados porque nunca supieron de verdad quién era el Cristo y en quién habían creído. Cuando la fe es pura, entonces la consistencia es máxima. Entonces tú sientes la fuerza para vivir en Cristo y la tienes. Así que la fe no fingida. Y dice, eso estaba en tu abuela y en tu madre y seguro que en ti también está. Una fe nacida de corazón puro. Así que para que prospere una fe no fingida, una fe fuerte, una fe próspera, una fe que de verdad alcance las metas, tenemos que evitar que tenga falsa doctrina, que se enrede en genealogías y fábulas raras, que saque de sí las piedras y los espinos que no dejan crecer la semilla, y entonces tendremos una planta muy hermosa, muy desarrollada, muy firme. La fe, hermanos, necesita un caldo de cultivo. La fe necesita un sitio donde prosperar.
Hagámosle campo en nuestro corazón. Si nosotros dejamos que Cristo entre a nuestra vida, Él limpiará nuestro corazón.